noche María Cela. Bueno, y en este momento tenemos el placer de entrevistarlo. Lo habíamos invitado a una mesa que hicimos sobre la regulación de los salarios del Estado, una mesa que quedó fantástica y él no pudo asistir, eso fue hace 2 semanas, y siempre estuvo dispuesto para estar con nosotros. Estamos hablando del ministro de Administración Pública, MAP, Darío Castillo Lugo. Don Darío, buenas noches, un placer tenerlo con nosotros. Buenas noches, María Cela, Diana. Bueno, el placer es mío. Muchas gracias. Órdenes. Muchas gracias. Tal vez sería bueno, ministro, que empezáramos por las últimas cosas que ustedes han ido encontrando, porque después de tener ya 2 semanas con el poder, con el gobierno en República Dominicana, pues van ustedes recibiendo las actualizaciones de los diferentes ministros, directores que les envían información al Ministerio de Administración Pública. Díganos algunas de esas últimas que han encontrado. Bueno, por ejemplo, en los últimos días nos han informado ministros y directores generales que servidores públicos que fueron incorporados a la carrera administrativa como técnicos, como analistas, o sea, encargos profesionales y técnicos, y hoy están, o sea, en el cambio de gobierno, están como directores de áreas. O sea, cargos importantes para las nuevas autoridades poder dirigir las instituciones. Los ascendieron. Exactamente. Ascendieron. Hubo muchos movimientos en los últimos días previos al cambio de mando. De hecho, usted en el día de hoy decía que lo que pasó en el ministerio, en el MIREX, de que mucha gente fue sumada a la carrera diplomática sin tener los méritos, etcétera, se iba a investigar, porque eso no podía quedarse así. Y eso es lo importante, no solamente que se hagan las denuncias, sino que se investigue y se proceda a corregir los entuertos. Así es. Entonces, mañana vamos a solicitar a los ministros y a los directores generales y nacionales que nos soliciten, que nos envíen los datos de esos directores de áreas que alegan estar incorporados a la carrera, para investigar en cuáles cargos fueron incorporados y en qué tiempo. Porque para un servidor crecer en el escalafón administrativo tiene que ser por, como dice la ley, por evaluación de desempeño y por formación. Ministro, entonces, si no fue así... Entre las irregularidades que hemos visto después de este cambio de gobierno y que nos hemos enterado, están la de funcionarios que se liquidaron con altas sumas de dinero. ¿Ese dinero se puede recuperar? Perdón, no solamente que se liquidaron con altas sumas, también aquellos que se liquidaron y además se jubilaron. Se pensionaron, sí. Se pensionaron, como simbolizarlo. Ese es otro tema, El tema de las indemnizaciones, que es como se llama en el sector público, indemnizaciones económicas. En el sector privado es prestaciones laborales. Hubo muchas instituciones donde en los últimos 2 meses se indemnizaron, se liquidaron, se pagaron sus indemnizaciones, funcionarios y empleados. Y como dice María Cela, otros también además se pensionaron. Entonces, nosotros ya solicitamos a la Contraloría General de la República, que son los que autorizan los pagos, que nos envíen la relación de las instituciones y de los servidores que se indemnizaron en los últimos meses, para revisar, de acuerdo a la ley, si les corresponde indemnización a ese tipo de personal, a esa categoría de servidores. Pero es posible hacer que devuelvan ese dinero. Bueno, nosotros vamos a identificarlos, lo que no corresponden, y enviarlo a la Contraloría General de la República para que ellos, de acuerdo a la ley, determinen qué
qué causa darle, qué corresponde, si solicitarle que devuelvan el dinero o si continuar con un proceso ya disciplinario. O reducir esas pensiones, ¿no? Pensiones multimillonarias, 1 millón de pesos mensuales, por ejemplo, en ese caso, en un caso, pero estamos hablando también de muchachos jóvenes con pensiones de 300,000 pesos mensuales y muchísimas cosas que hemos visto. Pero usted en particular ha denunciado que hay personas, una gran cantidad que ustedes han descubierto y han ido identificando que tienen 2 trabajos dentro del Estado, cosa que está prohibida. Usted solo puede recibir, según la ley de administración pública, un salario por parte del Estado y quizás un salario si es docente, pero ni siquiera solamente de la parte privada puedes recibir otro ingreso, tampoco. Entonces, más de un salario en la parte pública, muertos cobrando, presos cobrando, jubilados que también cobran y siguen cobrando. Yo pregunto, primero, si ustedes tienen una idea a estas alturas de cuántos son los que están violando la ley de administración pública y qué tipo de consecuencias contempla la ley para que estas personas, no solamente decir, bueno, te quitamos este sueldo, bueno, quitamos este muerto y ya este dejó de cobrar, pero todo lo que cobró, todo lo que hizo es una violación a la ley. ¿No debería tener una consecuencia? Bueno, nosotros, el MAP tiene la base de datos de las nóminas de ministerios y direcciones generales, casi todas, faltan algunas que vamos a solicitarle que se incorporen al SAS, como se llama, Sistema de Administración de Servidores Públicos. Cruzamos las cédulas entre sí y ahí determinamos, por ejemplo, que había unos 6,000 y tantos servidores con más de un sueldo. Entonces, ahora estamos investigándolo, la Dirección de Tecnología está investigando uno a uno por institución a ver si es un sueldo y una docencia que está permitido. Lo que no sean así, lo que sean dobles trabajos o dobles sueldos, entonces lo vamos a identificar y lo vamos a mandar a la institución correspondiente para que le reclame que deje uno de los sueldos. Pero que deje uno de los sueldos y sin consecuencia. Puede seguir trabajando y no pasó nada. Bueno, la institución, ya el ministerio o la dirección a la que corresponda ese servidor tomará las medidas correspondientes. La misión nuestra es identificarlos y enviárselos para que ellos decidan las consecuencias que va a tener esos servidores, porque han estado cobrando en 2 trabajos y trabajando nada más en uno. Estamos hablando, perdón, de más de 500,000 de servidores públicos aproximadamente, don Darío, que hay en República Dominicana. Sí, porque ese es otro tema. No tenemos todos los servidores públicos dentro de la nómina, dentro de la base de datos. Faltan instituciones todavía que tenemos que incorporar, pero se estima en 600,000, más o menos 600,000 servidores públicos. ¿Y eso qué porcentaje? Porque cada país mide en porcentajes. Por ejemplo, en España, el 15% del empleo total corresponde al Estado. En Panamá es uno de los países que más alto lo tiene, también lo tienen 15%, pero hay otros que lo tienen en 9, en 8. ¿En qué porcentaje está República Dominicana en cuanto a servidores públicos con relación al resto de los empleados en el país? Bueno, realmente esa información no la tenemos a mano, porque esa es otra de los déficits. Pero sabemos que el Estado es el mayor empleador de la República Dominicana. El mayor empleador individual, sí, de República Dominicana es el individual. Estado. Porque si fuera el mayor empleador, sería más del 50% y eso es demasiado. A ver, nosotros cuando lo invitamos hace una semana para esa mesa que hicimos aquí sobre los salarios en el Estado, en la administración del Estado en República Dominicana, tratamos un tema que me gustaría conocer su opinión y su visión. Y es que hay muchos funcionarios públicos, muchos, que ganan más que el presidente de la República.
¿Qué va a hacer esta administración pública bajo su mandato para lograr ese equilibrio en la remuneración salarial en el aparato del Estado? Que no sigamos teniendo un chofer ganando más que un analista en una misma institución. O un regidor ganando más que un presidente. Claro, o funcionarios ganando más que el presidente de la República. Primero hay que revisar la ley y actualizarla, porque la realidad es que la ley no debe contener sueldos, no debe tener monto de sueldos. El proyecto de ley que salió del ministerio y que el Poder Ejecutivo envió a las cámaras no tenía sueldos. Esa es una decisión administrativa del presidente de la República y de los órganos técnicos definir las escalas salariales que deben aplicarse. Porque eso es dinámico, el sueldo es dinámico, cambia. Claro. Entonces, ponerle Pero una ¿quién ley lo determina? ¿Quién lo debe determinar? El Ministerio de Administración Pública, de acuerdo a la valoración de los cargos públicos que se hacen, establecen escalas salariales que la aprueba el Poder Ejecutivo y se revisan constantemente, como se hace en todos los sistemas de recursos humanos. Pero eso es para las instituciones centralizadas y las descentralizadas. El asunto es que la ley habla que es para el Estado dominicano y los órganos reguladores, por ejemplo, la Superintendencia de Seguros, que regula el sector seguro del país, el superintendente de seguro o de banco que regula el sector bancario no puede ganar igual que un funcionario del gobierno central, porque regulan sectores que ganan buenos sueldos en sus sectores. Entonces, un superintendente de seguro no puede ganar igual que un director general cuando a quien está regulando tiene un buen sueldo. Entonces, hay que diferenciar los sueldos del gobierno central y los sueldos de los órganos reguladores. Entonces, esas son de las modificaciones que hay que introducir a la ley de salario. Pero por lógica, en la escala salarial, por ejemplo, un gerente gana más que un subgerente. Y vimos en estos días, bueno, ayer mismo, a Leonardo Faña del Instituto Agrario Dominicano zanjando un problema entre dirigentes del PRM diciendo vamos a ponerle el mismo sueldo al gerente y al subgerente. Es que eso es una barbaridad. Y se acabó el problema. ¿Qué opina usted de esta forma de determinar los salarios en la administración pública? Eso es una barbaridad. Los sueldos se asignan a los puestos de acuerdo a la importancia de las funciones y a los requisitos mínimos que se exigen para su desempeño. Pero ¿quién impide que ellos hagan eso? A la persona que se asigna los sueldos. ¿Quién a los impide? puestos. Don Darío, ¿quién les impide hacer lo que quieran? Ponerse las jubilaciones, liquidarse, poner los sueldos que quieran. ¿Quién les impide? Porque se supone que para eso está la ley de administración pública, la ley de salarios también, aunque no está el reglamento todavía de la ley de salarios, eso nunca se han preocupado por hacerlo. Pero ¿quién les debería impedir? Porque si no, esto es a la garata con puño, yo hago lo que yo quiera en este ministerio. Primero, debe impedirse la ley. Primero, la ley. El Ministerio de Administración Pública, la Dirección General de Presupuesto, la Contraloría General de la República. Todos esos órganos controlan el empleo público, uno asignándole recursos y otro controlando los desembolsos. Lo que pasa es que no se aplicaban las leyes, no se aplicaban. Sí, pero para que quede claro, ministro, los directores, los otros ministros de otras instituciones no deben decidir ellos cuál es el salario que va a ganar un empleado en una función. No, eso lo digo porque Leonardo Faña decidió poner el mismo sueldo él mismo ahí en esa reunión. Para zanjar un problema. Sí, ajá. Para que le quede claro a todos los funcionarios, dígalo usted, por favor. Los sueldos están establecidos en la ley. Dice que las instituciones fijan, que el MAP, en coordinación con las instituciones, fija los sueldos a los puestos. Y una vez aprobadas esas escalas, deben aplicarse. Y ningún titular, ningún ministro debe cambiar esto. Y la Contraloría, que tiene unidades de Contraloría en cada ministerio, en cada dirección, no puede autorizar un desembolso que viole la ley, viole las escalas. Exacto.
Si esto se regulara, señor ministro, la gente no viera el Estado como un pastel, como un botín, donde yo voy a ir a ganar lo que yo quiero y luego liquidarme como yo quiero y hasta incluso jubilarme por el resto de mi vida a los 40 y tantos años con la cantidad que yo quiera. Entonces, la gente iría a servir realmente y lo pensaría muchas veces, porque sabe que si va a trabajar por un salario determinado que está establecido como en otros países, no va a poder hacer ese tipo de chanchullos y no le va a robar el dinero al pueblo, porque a fin de cuentas, todo lo que se vota en nóminas, nominillas, todos los pagos excesivos, es dinero que se le quita al pueblo de otras necesidades perentorias y más en una situación como esta. Por ejemplo, ustedes encontraron que más de un 40% de las personas que están en nómina en el Estado ni siquiera van a trabajar. O sea que nosotros hay una manguera ahí por la que se va un 40% de la nómina que no sabemos a cuánto Manteniendo una asciende. horda de parásitos. Manteniendo sanguijuelas que viven del Estado sin hacer nada. Aparte de los partidos que sabemos que ya viven del Estado y muchas otras cosas más. Pero este es un país rico y aquí hay mucha necesidad y mucha pobreza. Entonces, ¿cómo se piensa corregir eso? ¿Y cuánto tiempo más o menos le va a tomar, don Diego? Porque yo creo que 4 años como que no va a ser suficiente. Bueno, esta tarde hablaba con el ministro de Hacienda para informarle que mañana a las 9 de la mañana tengo una reunión con el director general de pensiones y jubilaciones del Estado, el amigo Juan Rosa, para que revisemos esos casos de pensiones y jubilaciones que se han fijado en instituciones autónomas, caso, por ejemplo, bancos de reservas. Entonces vamos a solicitar a los abogados, y si tenemos que contratar firma de abogados para que analicen la legislación y las normas y aplicarlas y enviarlas a esos organismos para que esas cosas se corrijan y que la Contraloría llame a esos funcionarios si se violaron las normas y les obligue o a devolver esos recursos o a continuar con lo que dicen las leyes. No, exacto, a devolver, porque definitivamente no creo que ninguna ley diga que un gerente del Banco del Estado tenga derecho a ganarse un dinero por lo que ese banco ha ganado o ha producido. Ese es un dinero del Estado, no es un banco privado. Tiene un salario y tiene unas facilidades. Muy bueno, por cierto. Muy buen salario. Muy bueno, por Entonces cierto. usted queda jubilado con su mensualidad, que no puede ser de $1.000.000, por amor a Cristo. Entonces, ¿cuánto ganaba el señor? Si esa es la jubilación, ¿cuánto ganaba el señor? Por curiosidad. Pero el otro tema es que mientras todos los demás dominicanos tenemos que trabajar 30 años de nuestras vidas para podernos pensionar, Y que pensionar de mala un manera. funcionario público con 4 años en el Estado, con 8 años en el Estado, ya se pensiona. Se queda millonario para el resto de su con vida. pensiones de lujo. ¿Se piensan revertir esas pensiones de personas que solamente trabajaron 3, 4, 8 años? Si se hiciera además de la ley de pensiones, Sí. aquí hay dos regímenes de pensiones. La ley 379-81 para los servidores estatales y el régimen de las pensiones de la Seguridad Social. Si esas pensiones violan esas normas, son indebidas. O sea, Aquí hay leyes perseguir, maravillosas. Las leyes ¿Perdón? que hay en este país son maravillosas, en muchos casos, y completas. Porque hay que aplicarlas. Lo que no hay es, exacto, la voluntad de aplicar y coordinar los organismos que tienen que hacerse cargo de esa aplicación. Confiamos en usted. Sí, en el presidente de la República, que es el primero que tiene voluntad de que se apliquen estas cosas. Claro, Nosotros pero estamos él lo cumpliendo. puso a usted ahí para que resolviera ese problema. Resuélvalo. Así es. Confiamos en Así usted. es, vamos a resolverlo. Vamos a resolverlo eso. Muchísimas Esos y gracias. otros temas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Si en un futuro tocamos estos temas, nos agrada pensar que vamos a poder contar con usted como tan amablemente se ofreció para la mesa, aunque no pudo ese día. Esa mesa todavía la gente la está comentando.
siempre estaremos a su disposición, siempre. Muchísimas Muchas gracias. gracias, muchas gracias. Hacemos ministro. una pausa y cuando regresemos vamos a estrenar aquí un tema nacionalmente entre Miriam Cruz y Manny Cruz. Usted no se lo puede perder porque hay que traer alegría. Y estos dos artistas tienen sí, vamos a bailar energía y merengue ya. creatividad para hacernos bailar. Cuando regresemos después de la pausa. Esta noche